las victorias del liberalismo son las más grandes victorias del ser humano. Fueron los liberales y nadie más quienes dieron la vida por la abolición de la esclavitud y del trabajo forzado. Fueron los liberales quienes finalmente acabaron con la Inquisición y también con la Inquisición protestante y con básicamente todas las horrorosas persecuciones religiosas que habían asolado a Europa y a las Américas. Fueron los liberales quienes no solo combatieron y vencieron al Imperio Británico y al Imperio Español, que eran los mayores de su tiempo, en estas tierras, en estas latitudes, quienes a ellos le dieron un gran marco conceptual, el antiimperialismo, si querés, la lucha contra esa entidad gigantesca, ese Estado que extiende sus tentáculos contra la idea del gobierno global. No la inauguró ningún nacionalista, ni mucho menos un socialista, sino los liberales. Los liberales son quienes, con sus virtudes y defectos, dieron origen a nuestros países. Y bueno, los liberales acabaron con las monarquías absolutas. Los liberales, poca gente lo sabe, Thomas Hobbes, quien es un ejemplo, revolucionario británico de 1833, dieron inicio al concepto de la libertad sindical como un contrapeso antes de toda esta corrupción que hoy vemos, entendido como parte de la libertad de asociación. En suma, fueron muchos los logros que el liberalismo obtuvo en beneficio de la humanidad. Sin ir más lejos, la única información veraz que podemos tener hoy en día del funcionamiento del mundo se la debemos a un liberal que, fiel a la tradición, no le está pasando para nada bien, Julian Assange, encerrado en Londres hoy en día. Si querés ejemplificar un poquito más, para que te des cuenta hasta qué punto liberales de distintas latitudes que no se conocían iban por el mismo camino, durante las invasiones napoleónicas a la península ibérica, cuando la monarquía portuguesa huye a Brasil y Fernando VII el Felón abdica, sesionaban como único bastión de resistencia las Cortes de Cádiz, en España. El mayor liberal de esas cortes, uno de los hombres más valientes de la resistencia contra la invasión napoleónica, era el geólogo Isidoro de Antillón, geógrafo, que entre otras cosas no solo abolió durante esos pocos años la Inquisición, sino que declaró a todos los hombres, tanto peninsulares como los habitantes de las Indias, sin importar su raza, ciudadanos poseedores de todo derecho. De allí deriva el concepto de la pepa de la Constitución de 1812, nadie es más que nadie, de Isidoro de Antillón. Bueno, como reprimenda al restituirse la monarquía del miserable criminal de Fernando VII y de los asesinos inquisitoriales, Isidoro de Antillón fue asesinado, su cuerpo fue expuesto en plaza pública y luego incinerado y sus cenizas se arrojaron a los cerdos. En este lado del continente, un joven abogado que no era precisamente ni un aristócrata ni un acomodado masón, Mariano Moreno, luchó primero por la libertad de comercio, luego en representación de unos pobres curitas rioplatenses contra el obispo Benito Lué y también, Flavio lo sabe muy bien, contra la Mita y el Yanaconajo. El trabajo forzado que da a los indios. Mariano Moreno tenía como autor de cabecera a Victorián de Villalba, que era un fuerte activista contra el trabajo forzado de los indios, utilizando no solo argumentos utilitarios, sino también de derecho natural. El argumento que él utilizaba era el siguiente: uno, que no es verdad que los indios son unos vagos, que hay que obligarlos a trabajar. Generalmente el argumento que daban los esclavistas españoles. Los indios son vagos, son viciosos, hay que hacerlos trabajar. Y él iba un poco más. Y aunque fueran viciosos, y aunque fueran vagos, no existe el derecho de imponer a otra persona trabajo forzado. O sea, no solamente era un argumento utilitario, sino también de derecho natural. Incluso decía, los beneficios de ese trabajo forzado tampoco no son del todo claros. Y aunque los hubiera, tampoco no se puede obligar a otra persona a ejercer trabajos en contra de su voluntad, desterrándolos de su familia, desterrándolos de su comunidad,
porque no es que lo iban a buscar a la vuelta de la esquina, lo trasladaban kilómetros y kilómetros en esa época. ¿No? A la rastra y a la rastra probablemente a morir en las minas, minas, para que el criminal imperio español, basado en el saqueo, muy parecido en ese sentido a la peor faceta de Roma, pero sin su grandeza intelectual, acumulase tanto oro que lo depreciara. Vos sabés que en 5.500 años de historia del oro como moneda de la humanidad, solamente hubo un caso de inflación sistemática del oro. Fue gracias a que los brutos de los españoles, alérgicos y enemigos acérrimos del comercio, no sabían cómo utilizar el metal más dúctil de la naturaleza y por tanto lo vendieron devaluado a comerciantes judíos holandeses, que a su vez lo entregaron como financiamiento para la construcción del Imperio Británico. Por eso me río cuando los hispanistas salen a defender al Imperio Español, que era tan barbárico como el inglés, pero para colmo más ineficiente. Bueno, yo te dije, Antillón en España, Moreno en Argentina. No se conocieron, pero los unieron los mismos principios. Moreno murió asesinado, camino a Inglaterra, en una misión donde el miserable Saavedra, monárquico, para nada interesado en la independencia ni en la libertad, se lo quería sacar de encima y donde los ingleses le tenían el ojo puesto, porque Moreno no era partidario como otros, llámese Belgrano, llámese el propio San Martín, no era partidario de suplantar un imperio por otro. Ya lo dijo Moreno, si los pueblos no se educan, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no sabe lo que puede, lo que debe y lo que está obligado a defender, correremos la trágica suerte de suplantar estas cadenas por otras nuevas, mudando de tiranos sin abolir la tiranía. Bueno, así terminó. Y por citarte a otro, un luchador que incluso venció al Imperio Británico, Thomas Paine, un modesto imprentero que es tal vez el único revolucionario liberal de la gesta de independencia de Estados Unidos, que no solo entrega todo su patrimonio y arriesga su propia vida en esa lucha, siendo inglés, sino que finalmente, cuando se concreta su obra de independencia, ¿no? Esa lucha a la que entregó su vida, y descubre que realmente no han creado un país sustantivamente más libre, pues todo es al final por no pagar el impuesto al té, pero siguen teniendo esclavos y sigue imperando la censura puritana de los cristianos protestantes, se rebela contra eso y se ve obligado a abandonar el país por el cual entregó su vida. Pero no conforme con ello, va a Francia a luchar contra la tiranía borbónica. Otra victoria que también es derrota, porque cuando llegan los jacobinos, que en vez de traer un futuro mejor, se dedican a asesinar a absolutamente cualquiera que no les caiga bien, desde una católica de a pie de las provincias hasta un liberal insurgente como ellos, Paine, lejos de corromperse, se rebela contra ellos y también es preso en la Bastilla y condenado a muerte. Lo salva de milagro William Godwin. William Godwin, el amigo de Thomas Paine, es al mismo tiempo el padre del anarquismo y mirá qué ironía, el padre de las garantías procesales. El hombre que crea el concepto que, al menos en teoría y en muchos casos realmente, impide que el gobierno te pueda encarcelar por divino capricho del soberano y que vos como ciudadano tengas derecho a una defensa. Ese señor es el padre del anarquismo, para que ahora todos los déspotas y criminales que defienden este orden de explotación te digan los anarquistas, los liberales utópicos. Esa gente, los pocos derechos que tiene, los pocos derechos que hoy tenemos, se lo debemos a los liberales, que siempre consistentemente han sacrificado sus vidas y su patrimonio en defensa de la libertad de todos. La abolición de la esclavitud, antes de que del paripé de la guerra civil estadounidense, John Brown fue un hombre que tomó un fusil y dijo: nosotros no vamos a esperar a que esta yunta de políticos elitistas y miserables de Washington se apiade de los negros, vamos a liberarlos nosotros mismos. Y así fue no solo como consiguió liberar a muchísimos esclavos, sino como fue consiguientemente ejecutado con el beneplácito de las autoridades del norte. A John Brown lo mataron por defender el inalienable derecho de la libertad de los negros. Como muchos anarquistas. Como Julian Assange está preso pagando las culpas por ser el mejor y más brillante periodista que ha conocido nuestro planeta. Pasan los siglos y seguimos con esa trágica suerte, pero creo que esos sacrificios efectivamente han dado